Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Ahí encantado. tenemos a Javier Lazo, compositor. Me gustaría que te presentes vos, porque bueno, es bastante amplia el espectro de Javier. Bueno, primero que vengo a agradecerte a ti por crear este espacio para poder llegar a los jóvenes músicos y músicas y artistas en general en el Perú. Bueno, yo soy Javier Lazo, soy compositor y soy productor artístico hace más de 25 años. Y una de las, digamos, de las vetas, de las ramas, de las ilusiones o pasiones que he tenido y que tengo es desarrollar un nuevo repertorio para la música afroperuana. Y en ese camino he andado, ¿no? La vida me ha llevado a ser docente, he sido docente de primaria, de secundaria, he enseñado en la universidad composición de canciones y bueno, hemos hecho muchas tareas y muchos proyectos, todos destinados a rescatar la música peruana y a generar un puente para llevar esa música peruana fuera del Perú, ¿no? Que considero que hay un gran, que es lo que nos define y lo que nos podría hacer seguir creciendo, digamos, en el mundo, ¿no? Que el mundo conozca lo que hacemos. Entonces, bueno, por ahí va y hemos emprendido y nos hemos caído y nos seguimos levantando, así que eso estamos. Qué bueno, Javier, muchas gracias. Entonces, mira, un poco contarte a lo que se aspira con este canal. Se aspira un poco a presentarle a las personas que lo vean. En particular, yo creo que está un poquito más enfocado a los chicos que están saliendo de una formación musical, saliendo de una formación artística para ver cómo enfocar el mundo. Y a mí me gusta mucho la figura tuya en ese sentido que por ahí has hecho tantas cosas y de repente teniendo toda esa formación musical no has elegido esos caminos tradicionalmente formales de la música. Hay muchos chicos que por ahí salen y ven solamente un camino formal y vos haces un poco de lo afroperuano que disfrutás tanto, que va un poco enganchándose en la cultura desde varios aspectos, incluso hasta el turismo, llegás a tomar la parte de lo que es video, y cómo es que también lo concatenás con el mundo empresarial, que creo que tiene tanta importancia hoy en día, porque es tan importante autogestionarse, dado que por ahí los estados en Latinoamérica como que por ahí algunos apoyan, otros no tanto. A vos te ha tocado estar en varios sitios en el mundo, y por ahí nos podés dar una idea de eso y un poco la idea de cómo te autogestionás y de repente sugerencias al respecto, ¿no? No, genial, Rubén. Mira, en principio, lo veníamos conversando, hay como un punto de partida, ¿no? Y ese punto de partida, creo yo, que es que en las escuelas de arte, ¿no? A los chicos y chicas que están estudiando no reciben un enfoque de cómo distribuir, comercializar, de cómo cobrar, de cómo hacer un contrato, ¿no? Ese es un aspecto que no forma parte. Y en donde forma parte, o en las escuelas que están apostando, tienen modelos que son modelos básicamente norteamericanos, que responden a realidades, digamos, o a mercados que no son los sudamericanos, que no son específicamente el peruano. Entonces, esto hace que muchos alumnos, muchos chicos y chicas salgamos, digamos, de las escuelas y prácticamente no sepamos qué hacer, ¿no? Porque claro, si te formaron como cantante lírico, jamás se te ocurriría, digamos, de que vas a trabajar, por ejemplo, como terapeuta musical, o que vas a trabajar, por ejemplo, en un taller para madres gestantes, o que vas a trabajar en un gimnasio, ¿no? Sino lo que estás pensando, o lo que te han enseñado, es que tú te vas a parar en un escenario y vas a cantar. Entonces creo que ahí hay un siguiente momento, que es el ver las inmensas oportunidades y posibilidades que tiene el arte, pero también ver esta dialéctica, esta pelea, digamos, que hay entre una sociedad, digamos, que aún sigue mirando, digamos, las profesiones artísticas con cierto recelo, ¿no? Y una escuela que no te ha dotado de arte, pero no te ha dotado
digamos, de las herramientas para poder crecer, ¿no? Y luego ya creo que viene un aspecto ideológico, ¿no? Cuando me hablan de la cultura es un derecho. Toda persona tiene derecho a ejercer su cultura y a recibir bienes y servicios culturales, digamos, prodigárselos, regalarlos, comprarlos, recibirlos, etc. Creo que eso es un derecho inalienable y además está consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos hoy en día. Pero está el otro concepto, que es nuestros países en América, sobre todo en el Perú, hablemos del Perú, no tienen políticas públicas de calidad. Y esas políticas públicas en el sector cultura, ¿no? Llevémoslo, hagamos un paralelo, ¿no? El sector agricultura, ¿no? Le ponemos el agri. Entonces, en la agricultura, si yo soy el ministro de Agricultura, tengo diferentes actores dentro de mi cartera, ¿no? Tengo que gestionar, digamos, las políticas públicas que hagan más eficiente la producción, digamos, agrícola en el Perú. Y para ello tengo diferentes actores, tengo los dueños de los negocios, de los agroindustriales orgánicos, los campesinos, las asociaciones, las cooperativas. Tengo un conjunto de gente alrededor. Todo un ecosistema. Un ecosistema que yo debo organizar, gestionar, generar puentes, ¿no? Como Estado. Ahora trasladémoslo, quitémosle el agri y lo ponemos en el Ministerio de Cultura. ¿Qué gestiona el Ministerio de Cultura? Entonces, el Ministerio de Cultura gestiona patrimonio, ¿no? Material, las huacas, etc. Tiene una línea de trabajo de interculturalidad que yo considero vital. En lo personal, yo tengo el enfoque de que el Ministerio de Cultura solo debería gestionar las industrias culturales y el patrimonio material e inmaterial. Pero bueno, ese es un sesgo mío y puedo ser criticado también por ello. Considero que el tema de la interculturalidad es fundamental y debería ser gestionado desde la PCM, que ese debería ser su lugar, porque eso haría que el Ministerio de Cultura esté más descansado en la cantidad de intereses que se mueven en un ministerio tan débil y tan chiquito, de grandes intereses de las industrias extractivas, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como una papa caliente, digamos, ¿no? Sin embargo, está en el Ministerio de Cultura y si así tiene que ser, así será. Pero fundamentalmente, el Ministerio tiene, ahora con este retoca, está haciendo como una especie de mapa de quiénes son los que hacen cultura, catalogándolos, definiéndolos, seguramente para tener algún tipo de vínculo, lo que sea. Pero no hay empresarios culturales, no hay emprendimientos culturales de éxito, no. Hay unos pocos, hay unos cuantos. ¿Cómo hacemos para que se replique? Entonces, la cultura es un derecho, pero ¿por qué la cultura o alguien desde la cultura no podría crear riqueza? ¿No? Entonces es como... Hay como que hay un choque en los estigmas hasta incluso de los mismos artistas, ¿no? Tanto del lado empresarial como del artista, como que ahí no puede haber algo... Claro, lo que pasa es que es básicamente esto, ¿no? Es decir, si la cultura es un derecho y el derecho, digamos, lo voy a ejercer, digamos, y con mis impuestos el Estado me va a brindar determinada, digamos, capacidad o infraestructura cultural, digamos, para que yo acceda, como por ejemplo, no sé, un CCK en Buenos Aires, ¿no? Que es gratuito, ¿no? Pero eso cuesta. Y ahora que yo estoy en Argentina, digo, esto es lo primero que se van a tumbar en esta crisis económica, porque acá hay un montón de infraestructura cultural que no tiene un mínimo de rédito para poder ser sostenida. Entonces, ¿cuál es la figura, no? ¿Qué pretendería yo como artista? Que el Estado tenga mucho dinero para invertir en la cultura y que yo sea un asalariado del Estado, digamos, ¿no? Ese no es el camino. Y eso no va a suceder. Claro, no es sostenible en el tiempo. No es sostenible en el tiempo y, digamos, no va a suceder, porque claro, en Alemania tiene unos excedentes de capital y de repente salen unas becas
o unas cosas de financiamiento, pero existe un nivel de pulcritud en la gestión estatal, burocrática, que tú puedes confiar de que ese dinero efectivamente va a mover cosas fantásticas. Pues no sé, en Alemania hay alguien que está investigando sobre el sitar y la presencia del sitar en la música medieval, no sé, X o Z proyectos y digamos cosas fantásticas que posiblemente desde el sector privado sería más difícil financiar, ¿no? En ese sentido, yo entiendo la presencia del Estado y saludo la presencia del Estado. Pero lo que creo que hay que hacer y creo en qué deberían convertirse los artistas es en emprendedores. Y cuando pensamos en ese paradigma, yo siempre digo, bueno, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es justamente un artista de renacimiento, ¿no? Y todos nosotros venimos cargando los mitos del renacimiento, ¿no? Como por ejemplo el artista que se inspira, ¿no? La musa que llega, el mecenas, etc. Pero en verdad, independientemente de este ambiente, de este aire, Da Vinci era un empresario. Da Vinci trabajaba, sabía lo que era trabajar a escala, sabía lo que era tener un cliente, sabía lo que era estructurar un costo, sabía lo que era tener un portafolio de productos, ¿no? Entonces todo esto suena... Nunca nos lo han mostrado así, digamos, ¿no? No, claro, no nos lo han mostrado así. Y hay otra cosa, el negocio, ese es mi punto de vista, el negocio en sí mismo, digamos, yo entiendo, o sea, si, por ejemplo, con todo respeto, yo no creo, la Coca-Cola hace daño. O sea, si tú te metes 20 litros de Coca-Cola al día, te vas a morir, ¿no? Yo no creo que ninguno de los hijos de los dueños de la Coca-Cola tome Coca-Cola. Digamos, el producto muy bueno no es. Entonces, el negocio en general está como mal visto por un conjunto, digamos, como de paradigmas negativos del empresario abusivo, del empresario abusador, del producto que es malo pero que gana los juicios, etc. Saquemos todo eso de lado, porque hay buenos empresarios y hay malos empresarios. Ok, pensemos en la cultura. Entonces, ¿qué me lleva a mí a pensar así? Me lleva a mí a mirar y decir, a ver, yo hago estas canciones, ¿quién me las va a escuchar? ¿Por qué me las va a escuchar? ¿Dónde pueden ser útiles? De repente esta música podría servir para la educación. Ah, mira, yo creo que también podría darle contenido a las empresas, ¿no? Yo también creo que podría hacer esto otro, sin que eso vaya en detrimento de sentirme menos poeta. Claro, eso por ahí como, artista, ¿no? Como que las escuelas trabajan mucho en la ejecución, en cómo va a tocar, en la parte de digitación, pero de repente el otro lado, a quién vamos a hacérselo escuchar, quién va a ser tu cliente, todo eso como que no se mira tanto, ¿no? Claro, hoy en día sí, porque por ejemplo, yo que trabajo con Altafonte, de repente hay que presentar un pitch para un curador de Spotify, entonces hay que poner los números, hay que poner un texto que venda bien lo que tú haces, ¿no? Todo esa eso. parte yo no sé si hoy se está transmitiendo en las escuelas. No se está transmitiendo, y yo creo que hay una cosa que es peor todavía, que no le estamos ilusionando a mucha gente diciéndole vas a ser guitarrista, vas a ser cantante, vas a ser bajista, y la realidad es que no van a tener puestos de trabajo. Y no van a tener puestos de trabajo porque habrán otros que sean mejores o que estén más contactados o más relacionados, y porque la escuela, lo que tiene que empezar, las escuelas, es empezar a hacer profesionalizaciones específicas. O sea, vamos, qué difícil es encontrar un manager. No hay managers. Qué difícil es encontrar un ejecutivo en la industria musical. No los hay. Y que sepa. Porque claro, mucho de lo que encontrarás aparecerán así espontáneamente y se fueron desarrollando, pero no se formaron para eso. Me traigo uno de la Samsung, entonces él está apasionado por la tecnología de la Samsung. Pero cuando traes un ejecutivo que ama la música, o que fue músico, o que es músico, es diferente. Claro, míralo a Camilo Vega. O sea, tú lo ves a Camilo y Camilo irradia y contagia a su equipo esa pasión que tiene. Entonces siento que las escuelas deberían apostar por esos niveles de profesionalización, ¿no? Desarrollar los negocios musicales a un nivel distinto.
empezar a usar data Claro, que económica. para eso las escuelas tienen que terminar de comprender todo el mercado musical, digamos, ¿no? Que no sé si eso está pasando necesariamente en No está pasando. Mira, hace poco leí, por ejemplo, un artículo viejo de grandes eminencias de la cultura en el Perú que hablaban sobre la ley del 1%. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que los líderes culturales en el Perú, los viejos líderes, vacas sagradas de la cultura en el Perú, que son importantes, además gente muy importante, que ha hecho cosas muy importantes, vienen de un esquema o tienen un esquema mental que está más relacionado a Inglaterra, está más relacionado de repente, ni siquiera a Inglaterra, a Francia. Un estado grande, ¿no? Entonces el músico tiene pues 17 conciertos al año que son financiados por el Estado y que es un derecho también al que acceden pues, todos los ciudadanos de una región o de un lugar con esta música o con este arte, lo que sea. Su esquema mental es un esquema en el cual se gasta dinero, pero no se crea riqueza. Entonces es como decir, todos estos discursos académicos de mucho peso, además, los reduces y tú dices, ya, acá, pero dame una sola idea para que se genere dinero del que no hay. Entonces hay toda una discusión. La ley del 1% solo va a llegar cuando en el Perú existan empresarios culturales. Cuando igual el ministro se siente y tenga emprendimientos, empresas, colectivos, asociaciones, no tienen que ser todos de la SAC, ¿me entiendes? O SA, puede ser también como la Tarumba, por ejemplo, una asociación sin fines de lucro, pero un énfasis no solo de Lima, pues, ¿no? Sino todo lo que sucede en el Perú, ¿no? Cuando tengamos una descentralización, una democratización a nivel, las experiencias que hay a nivel nacional, pero cuando hayan emprendimientos. Casa cultural, mira, es eficiente, acá está, el Excel, entra tanto, sale tanto, se venden tantos servicios. No la cultura del pauperrismo, no la cultura de la pobreza, no la cultura de la austeridad, del artista que llega con la justicia, ¿no? Entonces, ese cambio es en el que estamos. Entonces, volviendo a estos intelectuales, era increíble todo lo que decían, pero las buenas ideas que tenían eran para gastarse el 1%, pero no para generar. Entonces, claro, ¿y cuándo vamos a llegar a ese 1%? Con el PBI que no llega ni a 1% en el siguiente semestre, ¿qué vamos a llegar? ¿Cuándo va a haber el 1% en cultura? Ahí me gustaría que nos cuentes un poco dentro de tus proyectos. Hay una faceta tuya que a mí me gusta mucho, donde la cultura organizacional de las empresas, vos la enriqueces desde la música, agregándole todo el tema de los talleres que vos has estado haciendo con algunas empresas. No hace falta que nombremos las empresas, pero me gusta mucho esto de la cultura organizacional, que en una empresa va mucho con el lado de recursos humanos, de la motivación de las personas en las empresas, algo muy de las empresas de medianas a grandes, digamos, que vos lográs meter el arte, la música ahí, que tiene tanto que ver. A mí me gustaría que nos cuentes un poco cómo es que vos lográs darle una faceta al arte, lucrando con eso para una empresa que va a hacer que tenga mejor rendimiento las personas, y lucrando, lo digo en el buen sentido, digamos, ¿no? Porque muchas veces vemos la empresa tan lejana al mundo del arte y al mismo tiempo la empresa también ve al arte como algo tan lejano, como que en realidad no le suma, digamos, ¿no? ¿Y cómo es que vos lográs meter ambas cosas y que caminen juntos con un nivel humano tan interesante, ¿no? Me gustaría que cuentes un poco esas experiencias que has logrado. Claro, mira, esto surge, y lo conversábamos ahora, ¿no? Y es un consejo para los artistas, para los músicos y músicas y artistas. Hay una diferencia entre sentarte en un lugar y decir, yo soy limeño, soy de Lima, vivo en Lima, que viva Lima, todo en Lima. Ok, entonces yo solamente estoy allí. Pero si yo digo, mira, yo vivo en Arequipa porque me gusta vivir en Arequipa, ok, y entonces desde Arequipa le transmito al mundo. Desde Arequipa, digamos, lo tengo como centro de operaciones, pero es un centro de operaciones partiendo de una figura, de un pensamiento global.
Eso es lo primero que hay que tener, ¿no? Eso es la primera reflexión. ¿De dónde surgió? Investigando sobre los beneficios de la música en el ser humano, que son muchísimos además, encontré un emprendimiento extraordinario que se llama Sound Division. Bueno, Sound Division es, no sé, el baterista no sé, de Led Zeppelin o de una banda no sé, Paulina Rubio, ¿no? De Sting, el baterista de Sting, Miri Conayuta viene y se encuentra con un equipo pues, de gerentes y arman una canción con él, ¿no? Entonces, y luego empezó a ver los efectos que esto tiene. Porque claro, esto es como una jornada de motivación de recursos humanos. Puedes caminar sobre las piedras o puedes hacer una canción con él, ¿no? Pero luego empecé a hilar fino. Y me di cuenta de dos cosas. Lo primero es, muchas empresas invierten dinero en apuntalar una cultura corporativa que no es real. Es decir, estamos felices, acá están todos nuestros valores, nos tomamos la foto, pero lo que está detrás es que se está cayendo a pedazos. Entonces, ¿qué entendí yo? Yo entendí que la música podía generar vínculos democráticos entre la gente. Por ejemplo, una vez en una compañía Nikkei hicimos que el portero hiciera una canción con el gerente. O sea, el gerente no lo conocía el portero, no lo había visto, porque seguramente entraba mirando el diario, claro, o lo que sea. Y después descubrió que el portero era un tremendo talento, que era un tremendo tipo. Entonces, eso lo permitió el taller que hicimos. Si eso mejoró el clima de la empresa, después yo ya no podría saberlo en este punto, pero lo que sí sé es que se generó un espacio democrático que la empresa estaba buscando, un espacio de encuentro. Trabajar en equipo. Trabajar en equipo es una cosa pues que es como un cliché, ¿no? Todos tenemos que aprender a trabajar, pero ¿cómo se trabaja en equipo? Se trabaja en equipo con apertura, porque yo puedo trabajar en equipo y decirte, no, pero mi idea es la que queda. Te tomas en equipo, no, pero mi idea es la que queda. ¿Cuántos conflictos, digamos, tenemos en las empresas, en las compañías, por los temperamentos, por las personalidades, etc.? ¿Cuánto enriquecen entonces espacios como estos, en los que reflexionamos sobre nuestra cultura corporativa, sobre nuestros valores y creamos piezas musicales, piezas colectivas, digamos, en conjunto? Y esto lo he venido haciendo con universidades, con empresas grandes, chiquitas. Es verdad que son las empresas que más gente tienen, digamos, o más áreas tienen, las que buscan, digamos, estos niveles de integración. Entonces, Sound Division fue la inspiración para hacer este proyecto, que es un proyecto que he llevado, ¿no? Y que además todo el tiempo le estoy diciendo a mis colegas, hagan lo mismo, cópienme. ¿Por qué? Porque entonces allí vamos a generar mercado con esto. Si pueden haber 20 ofertas diferentes, encuéntrenle diferentes maneras de abordarlo, esto va a hacer, digamos, que crezca, ¿no? Entonces es una alternativa, claro, muchos autores dirán, pero ¿qué hago yo? Pues, ¿qué de arte tiene? ¿No? Compartir, no sé, pues, unos valores de la empresa. Pero esto yo lo llevo a un lado más humano, digamos. A mí, el humano, me motiva a ver de que la música no es un patrimonio mío, porque yo soy un superdotado y yo soy un artista y estoy distante de ustedes que no son artistas. Yo más bien pienso que el arte es un vehículo para integrar a la gente, y del hecho de que tú practiques, o sea, hace poco, por ejemplo, descubrí unos colores en papel, y empecé a hacer unos dibujos espantosos seguramente, pero ya el hecho de poder quedarme esos minutos a entregarme al color, al dibujo, me produjeron un beneficio, ¿no? O sea, me bajó el ritmo cardíaco, la ansiedad desapareció, me coloqué en otro mood, mi cerebro entró a otra cosa, ¿no? Entonces esas son las poderosas herramientas que el arte tiene y que desde el sector, digamos, de los artistas debemos visualizar dónde entra. No se les va a ocurrir necesariamente al empresario, salvo que tenga una formación, una visión, digamos, para esto. Se le va a ocurrir al artista, es el artista el que tiene que crear los productos, los proyectos, los procesos, ¿no? Desde
grandes espectáculos hasta servicios más humanos, más directos, ¿no? No hay para mí una categorización jerárquica, digamos, de que esto es lo máximo y esto es poca cosa. Javier, ¿algún consejo para la gente que nos ve, un poco para mostrarle las distintas alternativas que le presenta la vida? ¿Cómo tiene que enfocarse al mercado laboral esa persona que está saliendo de su casa de estudios? Claro, lo primero, yo creo que lo primero es el arte. O sea, creo que ayer, por ejemplo, un chico, teníamos una charla, ¿no? Y me decía, tengo 21 años, hago música urbana, me he dado cuenta que las tendencias son estas y estas, entonces yo pienso que cuál es el mejor momento para lanzar el clip y lanzar esto. Sí, le pregunto, ¿tú cómo te sientes con tu arte? Del 1 al 5, honesto. Mírate al espejo, mira otras cosas, otras músicas que tú quieres, que te gustan, que son tus referentes, y ¿dónde estás tú? Te dijo 3.5. Yo dije, 3.5. wow, una valoración, digamos, altísima. Pero lo que voy, claro, ¿por qué voy y por qué lo cuento? Porque creo que este es un tiempo en el que las generaciones de hoy están pensando en cómo se van a gastar el dinero, pero no en hacerlo. Están pensando en los aplausos que van a recibir por la canción, pero no la están haciendo. Se están viendo sobre un podio, recibiendo un premio, pero le pregunto, ¿y por qué? ¿No? ¿Cuál es el merecimiento de eso? Entonces creo que lo primero es ser altamente creativo con su trabajo artístico, altamente honesto, buscar vínculos de diferentes comunidades. La diversidad solo da crecimiento. Cuando tú estás entre pares, creces, pero cuando estás con otros pares y otros pares y otros pares, esa interacción hace que artísticamente te desarrolles humanamente. Y luego, que uno sienta que tiene esa solidez con su propuesta artística, a todo nivel, emocionalmente, filosóficamente, materialmente, está logrado, etc., viene el, bueno, entonces ahora, ¿cómo voy a convertir esto en un proyecto de vida? Y eso implica el convertirte en un emprendedor o en un empresario, no tenerle miedo a eso, ¿no? No tenerle miedo a vender lo que haces, porque lo que haces, es decir, imagínate, me contratan un servicio, ¿no? Me llevan a un hospicio para cantar viejas canciones. ¿Sabes el regalo que le estoy dando a los señores de ese hospicio? O sea, y ponlo el otro servicio, ¿no? Vamos, este fin de semana le vamos a dar una hamburguesa bien grasosa a cada uno de los viejitos, ¿no? O sea, hay una diferencia entre un negocio y otro. Yo diría, volvamos del arte, volvamos de la cultura, algo más que un negocio, pero no perdamos la perspectiva de utilizar las herramientas que nos ofrece, digamos, el sistema económico para poder crecer. Es importante que crezcamos. Yo digo, es bueno que una empresa tenga éxito, pero es mejor si es una empresa cultural. Porque cuando es una empresa cultural, no solamente se está generando trabajo, se está transformando la sociedad. Y ahí el éxito es de todo. Exactamente. O sea, si tú me dices, oye, mira, lanzaron un programa de música para escuelas públicas y el programa ya no viene de Lima, es aquí formado en Arequipa. Y están integrados todos los investigadores y propulsores de la educación infantil, musical en la región. Entonces tú tienes, pero el problema para mí, y es consejo, es olvidar ese individualismo y esa cosa yo solo. Yo siempre digo, Rosa Toro en Lima es una calle llena de cevicherías, ¿no? Yo siempre fantaseo y digo, ¿no? ¿Qué habrá pensado el que puso la primera cevichería cuando al lado le pusieron un puesto o le pusieron una cevichería, ¿no? Entonces pudo haber pensado, ahora de toda la competencia, pero también pudo haber dicho, esta se va a convertir en la avenida de las cevicherías, y eso fue lo que pasó. Javier, muchas gracias. Un placer, gracias por Rubén. los consejos, gracias por todo, ¿eh? Siempre Gracias. sos bienvenido en Arequipa.